Predecir el comportamiento de los mercados financieros no requiere una bola de cristal, sino una lupa matemática capaz de enfocar el caos y el instante exacto en que la fortuna cambia de manos. ¡Qué gran forma de empezar! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Un saludo inmenso a todas las mentes curiosas que prestan sus oídos hoy para adentrarse en los engranajes más complejos de las finanzas y descubrir cómo la ciencia intenta domar lo absolutamente impredecible. Es un verdadero placer compartir este espacio de verdad. Y bueno, la sesión de hoy promete tener mucha tela que cortar, porque el objetivo es diseccionar un documento que representa ingeniería algorítmica de altísimo nivel. Hablamos de llevar las matemáticas numéricas al límite absoluto. Y el documento que ponemos hoy bajo el microscopio no es moco de pavo. Se trata de un artículo académico sumamente denso y fascinante del año 2014. Se titula, a ver si lo digo del tirón, Esquemas de diferencias finitas compactas de alto orden para la valoración de opciones en modelos de volatilidad estocástica sobre mallas no uniformes. Menudo título. Los autores son Bertram During, Michel Fournier y Christoph Heuer. Eso es. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es desentrañar cómo estos matemáticos logran exprimir hasta la última gota de precisión de los modelos financieros sin colapsar la potencia de los ordenadores modernos. Vamos a explorar los rincones más oscuros de las ecuaciones en derivadas parciales. Y ya advierto que hoy vamos a tener debate, porque sé que tienes tus reservas sobre la viabilidad de esto en el mundo real. Bastantes reservas, sí. No voy a negar que matemáticamente es un ejercicio brillante, pero desde la perspectiva computacional, asumo desde ya una postura bastante crítica frente a esta extrema complejidad. Hay cosas en este artículo que parecen un parche sobre otro parche. Vale, vamos a desempacar esto, porque estoy convencida de que su genialidad lo justifica todo. Para entender por qué este artículo es tan rompedor, primero hay que poner sobre la mesa el problema multimillonario que intenta resolver. Y todo empieza con un concepto aparentemente sencillo, la volatilidad. Sí, para ponerlo en contexto y conectar esto con la visión general del mundo financiero, históricamente el estándar de oro fue el modelo de Black-Scholes, desarrollado en los años 70. ¿Un clásico? Claro. Ese modelo asume una premisa fundamental, que la volatilidad de un activo, o sea, la medida de cuánto fluctúa su precio, es constante a lo largo del tiempo. Lo cual es una fantasía. Totalmente. Cualquiera que haya observado una pantalla de cotizaciones durante una crisis financiera o un colapso repentino, sabe perfectamente que eso es una ficción matemática. La volatilidad no es una línea recta, tiene vida propia, reacciona al pánico, a las noticias, a la euforia. Por eso, para reflejar la realidad empírica, surgieron los modelos de volatilidad estocástica, como el famoso modelo de Heston, el modelo de difusión Garch o el modelo 3 medios. Exacto. Y lo que resulta cautivador de estos modelos es que la volatilidad pasa a tener su propio proceso de difusión estocástica. Ya no es un simple número fijo en una fórmula, se convierte en un proceso bidimensional. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero es necesario. Por un lado, hay una dimensión para el precio de la acción y por otro, una dimensión entera y caótica dedicada exclusivamente a los caprichos de la volatilidad. Ambas interactúan entre sí constantemente. Si el precio cae en picado, la volatilidad suele dispararse. Y aquí es donde empieza la verdadera pesadilla computacional de la que hablaba. Permítame ser muy escéptico con este enfoque desde el principio, porque el precio a pagar por esta precisión teórica es astronómico. A ver, explícanos por qué. Pues porque al aplicar el famoso lema de Ito a este proceso bidimensional, los autores llegan a la ecuación 1 del documento. Es una ecuación en derivadas parciales, una EDP, absolutamente intimidante. No solo cruza el precio y la volatilidad, sino que introduce variables adicionales sumamente complejas. ¿Te refieres a la correlación? Entre otras cosas. Introduce la correlación entre ambos factores, que representan con la letra griega ρ, la tasa de interés libre de riesgo representada por R e incluso un parámetro para el precio de mercado del riesgo de volatilidad, la letra lambda. Matemáticamente hablando, añadir esta segunda dimensión estocástica multiplica exponencialmente los márgenes de error numérico al intentar resolver la ecuación en un ordenador. Ya. Uno tiene que preguntarse, desde la trinchera del programador, si semejante carga de procesamiento masivo está realmente justificada frente a métodos mucho más simples y rápidos de segundo orden. Esa es una objeción comprensible.
sobre todo por la carga de procesamiento, claro. Pero pensemos en las consecuencias de no hacerlo. Ignorar la volatilidad cambiante en los mercados financieros sería como intentar predecir la trayectoria de un huracán asumiendo que el viento nunca va a cambiar de dirección o de fuerza. Hombre, visto así, Es que simplemente hará aguas cuando llegue la tormenta real. El mercado de valores presenta lo que en la jerga se conoce como sonrisas de volatilidad. sí, las famosas sonrisas. Las opciones financieras, que están muy lejos de su precio de ejercicio, tienen volatilidades implícitas mucho más altas. Es una realidad empírica que ocurre todos los días. Exige esta complejidad matemática. Si un fondo quiere precisión real y no perder millones por un cálculo deficiente, no puede esconderse de la complejidad de esa ecuación 1. Ese argumento tiene un peso indiscutible desde la perspectiva del mercado, te lo concedo. Sin embargo, para resolver esa ecuación monstruosa, el ordenador requiere dividir el espacio y el tiempo en una inmensa cuadrícula, lo que en computación llamamos una malla. Exacto, la malla de cálculo. Y al construir esa malla, el modelo choca frontalmente con el gran nudo del problema al valorar opciones financieras, específicamente las opciones put europeas y las llamadas power puts, que son precisamente el foco empírico donde los autores deciden poner toda la carne en el asador. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar este desafío, hay que centrarse en un punto geográfico muy específico de esa malla matemática: el precio de ejercicio, también conocido como strike o representado simplemente con la letra K mayúscula. El punto crítico. Eso es. Pensemos en la gráfica que dibuja el valor de una opción put en el momento exacto de su vencimiento. Si el precio de la acción está por encima del strike, la opción no vale nada. La gráfica es una línea completamente plana pegada al suelo. Cero absoluto. Pero si el precio cae por debajo del strike, el valor de la opción sube en línea recta, formando una pendiente diagonal. Justo en ese punto de intersección, en el valor K, la gráfica tiene un vértice sumamente afilado, un quiebre brusco. En el lenguaje del cálculo diferencial, a eso se le llama una discontinuidad en la primera derivada. Comúnmente se le denomina un kink o pliegue. Y para los algoritmos tradicionales que utilizan fórmulas de diferencias finitas, ese kink actúa como un muro de hormigón armado. Literalmente destroza el cálculo. ¿Por qué? Porque los esquemas matemáticos de alto orden, los que buscan una precisión extrema, siempre asumen que la función que están calculando es suave, fluida y derivable en todos sus puntos. Cuando la computadora barre la malla y de repente se topa con esa esquina afilada en el precio de ejercicio, la precisión se desploma brutalmente. Claro, el ordenador se vuelve loco. El algoritmo se confunde al intentar encontrar una curva suave donde solo hay un pico afilado. El error numérico estalla en ese punto y contamina el resto de la simulación. Pues aquí es donde los autores introducen una idea verdaderamente fuera de la caja. Proponen abandonar las cuadrículas tradicionales por completo. Sí, la famosa malla no uniforme. El razonamiento es brillante. Usar una malla estándar, con puntos separados a distancias iguales, es desperdiciar valiosos recursos computacionales calculando el vacío, en áreas donde la gráfica es una línea recta predecible. Mientras que al mismo tiempo te falta definición justo en ese pico conflictivo donde ocurre toda la acción. La solución propuesta es una malla no uniforme acoplada a una función de zoom. Lo que hacen es transformar el terreno de juego matemático por completo. Pasan de una malla espacial física, donde los puntos tendrían que estar amontonados caprichosamente alrededor de ese kink, a un espacio computacional completamente uniforme. Y para lograr esta ilusión, utilizan una transformación geométrica: el seno hiperbólico. El famoso seno hiperbólico, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Los autores no solo aplican la fórmula, sino que introducen un parámetro, la letra griega Z, que actúa literalmente como el dial de enfoque de una lente de microscopio. Sí. Z controla la fuerza absoluta de este zoom hiperbólico, apretando la cuadrícula alrededor del punto conflictivo. Pero van un paso más allá en su ingenio. Desplazan deliberadamente toda la malla de cálculo 1 milímetro microscópico para garantizar que ese pico problemático jamás caiga exactamente sobre uno de los nodos de la cuadrícula. Lo esquivan. Exacto. Lo dejan flotando en el espacio entre dos puntos. Lo esquivan algorítmicamente para que la computadora no tenga que mirarlo directamente a los ojos y así no colapse. A ver, resulta imprescindible intervenir en este punto para ofrecer mi perspectiva escéptica. Porque aunque la analogía del microscopio suena a solución perfecta y muy elegante, matemáticamente es el equivalente a arreglar una tubería rota inundando el resto de la casa. Vaya comparación. Es que es así.
Al introducir esta función de zoom con el seno hiperbólico, las derivadas de la propia transformación geométrica se infiltran en lo que llamamos el error de truncamiento. Hay que recordar que la ecuación original ya era un monstruo lleno de derivadas cruzadas entre el precio y la volatilidad. Sí, la ecuación 1. Pues al aplicar este zoom, el caos algebraico que se desata en el papel es sencillamente monumental. Los términos de error se multiplican, creando cientos de sumandos polinómicos enrevesados que deben ser calculados y neutralizados simultáneamente para mantener la estabilidad del sistema. Literalmente arreglan un problema creando 3 nuevos. Es cierto que el nivel de complejidad algebraica roza lo absurdo. Te doy la razón en eso. Pero lo fascinante, y por lo que defiendo este método, es que aceptan ese caos de frente y logran domesticarlo. A duras penas. Pero lo logran. Es un trabajo de álgebra titánico, que culmina en la formulación de un esquema sorprendentemente compacto. Utilizan un stencil o plantilla computacional de tan solo 9 puntos. 9 puntos en un esquema compacto, sí. Para visualizar esto, imaginemos un pequeño cuadrado de 3 por 3 casillas deslizándose sobre una cuadrícula inmensa. Solo mirando a los 8 vecinos inmediatos de un punto central, este algoritmo logra una precisión de cuarto orden en el espacio. Eso sobre el papel es un logro, desde luego. Para que quede claro el impacto de esto para nuestra audiencia, en un método tradicional, si se divide el tamaño de la cuadrícula a la mitad, el error se reduce a la mitad o quizá a una cuarta parte. Pero con una precisión de cuarto orden, al dividir la cuadrícula a la mitad, el margen de error se reduce 16 veces de golpe. Es un salto de eficiencia monumental. Lograr esa eficiencia, sin embargo, nos lleva al siguiente gran drama técnico de este artículo. Podríamos llamarlo la batalla de las 4 versiones. Ay, esta parte me encanta. El misterio de la versión 3. Misterio o dolor de cabeza, según se mire. Precisamente para poder cancelar todos esos errores parasitarios generados por la lente de aumento y las derivadas cruzadas que mencionaba antes, los autores se vieron obligados a buscar atajos y combinaciones algebraicas. ¿No encontraron un camino único? No. Formularon hasta 4 versiones distintas del esquema discreto. Fueron 4 maneras diferentes de agrupar los términos matemáticos para intentar que finalmente encajaran y el error de cuarto orden se anulara. Leer esa sección del documento es casi como seguir el argumento de una novela policíaca. Construyeron estas 4 variaciones cambiando sutilmente la forma en que interactuaban las derivadas cruzadas y luego sometieron a estas 4 versiones candidatas a un escrutinio teórico implacable para ver cuál de ellas será digna de ser utilizada. Y al observar la figura 1 del documento, donde se analizan minuciosamente los términos de resto, es decir, esos errores residuales que dictarán la precisión, los resultados teóricos muestran un panorama clarísimo. Sí, la versión 1 cae rápido. La versión 1 es un desastre absoluto sobre el papel. Presenta una norma L2 de error inmensa, concretamente de 8.8 por 10 elevado a la menos 1. Es incapaz bajo cualquier estándar matemático de alcanzar el cuarto orden. Queda descartada por inútil para la alta fidelidad. Pero la historia da un giro al observar las versiones 2 y 4. Exacta. Sobre el papel, en la pureza impecable de la teoría académica, estas 2 versiones parecían las campeonas indiscutibles. Sus términos de error teórico eran verdaderamente minúsculos, con normas rondando el 3.1 por 10 elevado a la menos 4. Todo apuntaba a que el artículo coronaría a la versión 2 o a la 4 como la solución definitiva. Y aquí viene el gran giro, el momento en que la teoría se da de bruces contra la realidad. Lo que resulta verdaderamente consternante para cualquier purista del análisis numérico, y algo que metodológicamente me cuesta muchísimo digerir, es la tremenda contradicción que revelan los experimentos numéricos. Cuéntalo, cuéntalo. Pues que a pesar de que la versión 2 y la 4 ostentaban la corona de la perfección teórica, cuando los autores introdujeron el código en los ordenadores, simulando las condiciones brutales de las opciones reales en el mercado, la campeona indiscutible e innegable fue la versión 3. Me fascina. Hablamos de una versión cuyos errores teóricos sobre el papel eran significativamente peores, de 6.6 por 10 elevado a la menos 3, casi 20 veces mayores que los de las versiones supuestamente mejores. Es que es un giro de guión maravilloso. Por eso me río. Porque esa contradicción es el corazón latente de las matemáticas aplicadas. La teoría prístina y elegante de la pizarra a veces tiene que arrodillarse ante la realidad empírica y sucia de una simulación ejecutándose en una máquina real. Desde luego, te pone a prueba la paciencia. Pero es hermoso.
La versión 3, cargando con todos sus supuestos defectos teóricos, resultó ser la que ofrecía los mejores resultados simultáneos, aportando una precisión extrema y una estabilidad incondicional al programarse en código real. Lo cual demuestra lo impredecible que es esto. Resulta que el caos de las derivadas cruzadas, esa maraña de polinomios de la que te quejabas antes, interactuó de una manera impredeciblemente favorable en la práctica, neutralizando los errores de una forma que la teoría pura no supo anticipar. A ver, admitir que un esquema con peores propiedades teóricas triunfe sobre los demás saca de quicio cualquier instinto riguroso. Pero los resultados empíricos mostrados en las tablas de convergencia son irrefutables. La versión 3 funciona. Punto para los autores. Sí, de acuerdo. Pero es importante señalar que la manipulación de la malla no es el único lugar donde los autores tuvieron que hacer malabares. Esto nos obliga a dirigir la atención hacia el tratamiento de los confines del universo matemático que han creado. Ah, las fronteras fantasma. Y el viaje en el tiempo. Abordemos ese aspecto porque añade otra capa de complejidad muy curiosa. Toda cuadrícula tiene un borde, un límite final. Al simular la volatilidad, llega a un punto en el que se alcanza la volatilidad mínima posible y una volatilidad máxima, un límite superior artificial. Eso es. Cuando el algoritmo se sitúa en esos extremos absolutos y trata de aplicar su pequeño stencil de 9 puntos, se encuentra con un problema. Parte de esa ventana cuelga hacia el vacío. El cálculo se queda sin vecinos porque más allá del borde no hay más cuadrícula. De callejón sin salida, los autores desgranaron un método de extrapolación de cuarto orden para crear lo que denominan puntos fantasma. Puntos que no existen. Matemáticamente proyectan fórmulas más allá del borde físico de la cuadrícula para calcular y estimar el valor de nodos en el vacío. Esto permite que la ecuación principal siga funcionando perfectamente sin enterarse jamás de que en realidad está asomándose al abismo. Es una solución geométrica ingeniosa. Lo es, no cabe duda, pero es en la discretización del tiempo, en cómo avanza en el reloj de la simulación, donde emerge su decisión metodológica más parchada, en mi opinión. Te refieres al truco de Ranacher, ¿verdad? Sí. Que la simulación no es solo espacial. Tiene que avanzar en el tiempo, desde el momento del vencimiento de la opción hacia atrás, hasta el día de hoy para calcular el precio actual. Y resulta muy llamativo que no confíen en un único método temporal para hacer ese viaje. Construyen una auténtica amalgama. Para arrancar la simulación, durante los primeros 4 minúsculos pasos de tiempo, utilizan un método conocido como Euler implícito, dividiendo además ese ya de por sí pequeño paso de tiempo entre 4 micropasos. ¿Y qué problema le ves? Que el método de Euler implícito es matemáticamente duro. Disipa muchísima energía numérica y aplasta los errores rápidamente. Pero luego, de forma repentina, cambian de marcha. Abandonan el Euler implícito y utilizan un esquema de Crank-Nicolson para el resto de los miles de pasos de la simulación. Ya veo por dónde vas. Desde una perspectiva puramente analítica, este cambio abrupto en medio del vuelo parece un parche de Frankenstein. Da la clara impresión de ser una táctica desesperada para encubrir y suavizar artificialmente el choque inicial provocado por esa discontinuidad, el famoso kink del que hablamos antes. Espera. Viéndolo desde fuera, ¿no se parece esto más bien a una intervención médica de urgencia en lugar de un parche temporal mal puesto? Una intervención médica. A ver, explícame eso. Es como tener un paciente que llega a urgencias traumatizado, que en este caso sería el algoritmo chocando contra esa discontinuidad violenta en los datos iniciales, el kink, que es lo primero que se hace en medicina de urgencias frente a una hemorragia. Aplicar un torniquete, fuerte, seguro e inmediato. Vale. Ese torniquete sería el método de Euler implícito. Sacrifica un poco de delicadeza a cambio de estabilizar el choque numérico de forma tajante. Una vez pasada esa crisis aguda en los primeros 4 micropasos, se retira el torniquete y se deja que el paciente respire y la sangre fluya con naturalidad, cambiando al método Crank-Nicolson, que preserva elegantemente la precisión matemática para el viaje largo. Fíjate, es una interpretación ciertamente ilustrativa. Muy visual, y admito que el éxito de este pragmatismo quirúrgico debe ser juzgado no por su elegancia sobre el papel, sino por los resultados empíricos y las tablas de error. Que son espectaculares. Merecen un escrutinio exhaustivo, sí, por las sorpresas que esconden. Desde luego, el documento no se anda con chiquitas si somete este esquema frankensteiniano, como tú lo llamas, a una batería de pruebas de estrés sumamente rigurosas.
Utilizan como campo de pruebas tanto las opciones PUT europeas clásicas como las Power PUT, que magnifican cualquier mínimo error. Y es en esta sección de resultados donde se comprueba empíricamente que todo el sufrimiento algebraico valió la pena. El hallazgo más revelador respecto a la lupa matemática, el zoom hiperbólico del principio, fue encontrar la zona exacta de equilibrio, la zona ricitos de oro. Sí, calibrar el parámetro Z, ese número que rige la intensidad geométrica del zoom. Los experimentos demostraron empíricamente que un valor de Z igual a 5 es el punto de equilibrio absoluto. La prueba es contundente. Si se fuerza la máquina con un Z excesivo, pongamos un valor de 10, se hace tanto zoom microscópico sobre el kink que los nodos exteriores de la malla quedan demasiado separados. Se descuida la precisión en los extremos espaciales y el error global del sistema vuelve a subir peligrosamente. Y por el contrario, un Z muy pequeño, cercano a 1, no aporta la resolución suficiente en el centro para solucionar el kink. El kink sigue rompiendo el cálculo. Z igual a 5 resultó ser la calibración maestra entre altísima resolución local y preservación de la precisión global. Pero más allá del parámetro del zoom, hay un momento en la sección empírica que me parece el triunfo absoluto del artículo, y tiene que ver con la correlación, ese vínculo invisible entre la caída del precio y el aumento del pánico. Ah, sí. Hay que admitir que, a nivel matemático, ese apartado constituye un detalle verdaderamente fascinante y anómalo. Totalmente. Recordemos que en el modelo de volatilidad estocástica de Heston Standard existe una correlación habitualmente negativa entre el precio de la acción y su propia volatilidad. Cuando los mercados caen de forma repentina, el pánico se apodera de los inversores y la volatilidad se dispara hacia arriba. Una relación inversa muy clara. Pues en las pruebas empíricas de este artículo, los autores no se conforman con escenarios dóciles. Prueban una correlación severa, un parámetro Rho de menos 0.4. Un escenario de alto estrés financiero puro y duro. Un verdadero desplome del mercado. Exactamente. La teoría clásica dicta que la presencia de esta fuerte correlación cruzada, no nula, genera términos cruzados tan agresivos que destruyen las propiedades matemáticas necesarias para alcanzar el cuarto orden de precisión espacial. Se supone que debería fallar. Los teoremas indican que un esquema numérico, sometido a este nivel de estrés, debería retroceder inevitablemente y limitarse a ofrecer un vulgar segundo orden de precisión. Sin embargo, en la práctica empírica observada en las tablas, gracias a la extrema compacidad del diseño de 9 puntos y al zoom calibrado, el esquema desafía las expectativas limitantes. Logra sostener una tasa de convergencia asombrosa de aproximadamente 3.8. es increíble. Rozando la perfección de una precisión de cuarto orden en un entorno caótico que, teóricamente, debería haberlo hecho imposible. Es como romper el techo de cristal de la teoría numérica a base de fuerza bruta súper bien dirigida. Un logro que viene acompañado además por un estudio numérico de estabilidad sumamente robusto. Al someter el algoritmo al análisis de los diagramas de von Neumann y al cálculo de los números de Reynolds de Zelda, demostraron que no aparecieron oscilaciones espurias ni comportamientos caóticos. Ni forzando el sistema al límite. El esquema demuestra poseer una estabilidad incondicional asombrosa. Supera por un margen aplastante tanto en velocidad de cálculo como en fiabilidad a cualquier esquema estándar de segundo orden que operara sobre la misma cantidad de puntos. Tengo que rendirme ante la evidencia. Es sencillamente espectacular cómo han logrado orquestar todos estos elementos dispares, desde ecuaciones monstruosas hasta torniquetes temporales, en una sinfonía matemática plenamente funcional. Entonces, si damos un paso atrás y observamos el cuadro completo, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si hubiera que destilar este denso viaje analítico, creo que quedarían 4 lecciones fundamentales sobre la mesa. Vamos con el bloque de conclusiones. Perfecto. El primer punto ineludible es que los mercados reales son ecosistemas caóticos que exigen imperativamente modelos de volatilidad estocástica complejos. Huir de esa complejidad bidimensional usando modelos antiguos por miedo a la carga computacional es simple y llanamente engañarse a uno mismo y exponerse al riesgo. El segundo pilar de conocimiento que nos deja el artículo es que el espacio matemático no tiene por qué ser tratado de forma igualitaria. El uso de mallas no uniformes equipadas con funciones de zoom hiperbólico es la herramienta definitiva para sortear la pérdida de precisión en puntos de quiebres críticos. A veces, la única forma de ver la verdad es distorsionando deliberadamente el espacio de cálculo. ¿Qué frase más poética para un matemático?
La tercera conclusión, y probablemente la lección que exige mayor humildad para el ámbito académico, es que la práctica pura logró superar a la teoría sobre papel. Contra todo pronóstico derivado del análisis de error teórico, la versión 3, la más imperfecta en la pizarra, resultó ser la estructura más robusta en el caótico mundo real del silicio. Una buena cura de humildad, sin duda. Y el cuarto y último aprendizaje fundamental es que la rigidez metodológica es el enemigo de la precisión en escenarios extremos. Totalmente. Mezclar enfoques de avance temporal, utilizando primero el duro método de Euler implícito para amortiguar el impacto y cambiando luego a un suave Crank-Nicholson, demuestra ser una práctica pragmática e indispensable frente a discontinuidades bruscas. Herramientas de altísima sofisticación, diseñado específicamente para blindar la fiabilidad en el despiadado mundo de la ingeniería financiera algorítmica. Ha sido un viaje absolutamente trepidante a través de las entrañas matemáticas que sostienen los mercados. Lo ha sido. Queda abierta la invitación para que nuestra audiencia siga explorando, para que las mentes inquietas no tengan miedo a enfrentarse a la complejidad extrema que rige los motores de nuestra economía global. Queremos enviar un agradecimiento inmenso a todos y todas por acompañarnos en este escrutinio técnico. Ha sido un auténtico privilegio desentrañar la arquitectura de este documento paso a paso. Y antes de cerrar definitivamente este análisis a fondo, resulta estimulante dejar sobre la mesa una última reflexión. Adelante. Construyendo precisamente sobre esa poderosa idea de la lupa algorítmica de la que hemos hablado hoy, si los matemáticos y los analistas numéricos son capaces de diseñar una lente computacional capaz de enfocar con este nivel de precisión nanométrica un colapso brusco en un simple producto derivado financiero, ¿qué otros puntos de quiebre críticos en la estructura de nuestro mundo físico y social podrían beneficiarse enormemente de aplicar este mismo microscopio computacional? Muchísimos. Pensemos en modelar con exactitud los puntos de inflexión irrecuperables del cambio climático, o en predecir el momento exacto en que la propagación de un virus se vuelve no lineal e incontrolable, o anticipar el colapso en cascada de una red eléctrica internacional. Los kinks de la vida real. Exacto. Si el ingenio humano puede domar matemáticamente el pánico financiero con esta elegancia, cabe la inmensa esperanza de que poseamos también las herramientas fundamentales para predecir y evitar fracturas mucho más vitales para el futuro de nuestro mundo. Es algo, sin duda, que invita a una profunda reflexión. Una reflexión brillante y reveladora para poner el punto final. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.